Entonces, esta clase 2 de esta quincena 6 analizaremos lo que son las factorizaciones de productos notables. Y lo primero que vamos a revisar son la diferencia de cuadrados perfectos. Voy a colocar acá un control láser. A ver, la diferencia de cuadrados perfectos que en su base original eran las sumas por su diferencia. ¿Ya? Por eso lo puse entre paréntesis para que lo podamos asociar de una manera más cómoda. ¿Ya? Ahora, la metodología para poder desarrollar, ¿cierto?, los pasos que debemos seguir para poder encontrar este resultado es, primero, extraemos la raíz cuadrada del minuendo y la raíz cuadrada del sustraendo. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, dos términos. ¿Ya? Recordemos que es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo. Luego, abrimos dos paréntesis y en el primer paréntesis escribimos el signo más y en el segundo paréntesis escribimos el signo menos de las raíces halladas en el primer paso. Bien, entonces, esta es como la más sencilla de todas. ¿Ya? La vamos a ver a continuación en dos ejemplos. ¿Ya? Y vamos a seguir estos pasos que tenemos acá. ¿Ya? Si es necesario, volvemos a mirar los pasos, no hay problema. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo los ejemplos para ver si es que se entiende. Entonces, lo primero, la raíz cuadrada del minuendo, la raíz cuadrada del sustraendo, los escribimos en dos paréntesis, ¿cierto? Y en el primer paréntesis va a ir con suma y en el segundo va a ir con resta. Bien, entonces, partamos, ¿cierto?, con nuestros ejemplos. Ahora, ya, entonces, lo primero, dijimos, ¿cierto?, que vamos a extraer la raíz cuadrada, en este caso, del primer término, que en este caso sería el 81, y vamos a escribir, por un lado, la raíz cuadrada de 81, y por otro lado, vamos a escribir la raíz cuadrada de 4x elevado a 4. ¿Ya? Ya. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada del minuendo, que es el que está a la izquierda del menos, y del sustraendo, que es el que está a la derecha del menos. ¿Ya? Eso es como el primer paso. Luego, desarrollamos. ¿Cuál es la raíz de 81? Me van a decir todos 9, ¿cierto? Porque 9 por 9 es 81. Ahora, la raíz cuadrada de este segundo término, ¿ya?, que en este caso es 4x elevado a 4, tenemos que ir calculando la raíz cuadrada por separado, entre comillas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué número multiplicado por sí mismo me va a dar 4. Bueno, todos sabemos que ese número es 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué letra al cuadrado me va a dar x elevado a 4? Y tenemos que pensar, ¿cierto? Le digo x elevado a cuánto al cuadrado me tiene que dar x elevado a 4. O sea, x elevado a cuánto, y que todo eso tiene que estar al cuadrado, me tiene que dar x elevado a 4. Entonces alguien dice, pero ¿qué número debe ir ahí? Se supone que si es una potencia de potencia, tiene que haber un número que me dé 4. Entonces al multiplicar, ese número debería ser el 2. Por lo tanto, ¿qué número al cuadrado? ¿Qué número al cuadrado me da x elevado a 4? Este va a ser x cuadrado. Bien, entonces ahí nosotros vamos a tener nuestro resultado, ¿cierto?, de mis raíces. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro primer paso listo. Bien, ya, entonces calculamos la raíz del minuendo, que me dio 9, calculamos la raíz del sustraendo, que me dio 2x cuadrado, y ahora comenzamos ya con el desarrollo. Entonces, ¿qué dice el desarrollo? El desarrollo dice que voy a abrir dos paréntesis. A un paréntesis le voy a colocar más, y a otro paréntesis le voy a colocar menos. ¿Sí? Ahora, lo que va dentro de los paréntesis son los resultados que yo obtuve en nuestro ejercicio. Y acá tiene que ser súper ordenado. ¿En qué sentido? De que si yo saco el resultado de la raíz del minuendo, que en este caso me dio 9, debe ir como primer término. Debe ir sí o sí como primer término. Y cuando yo saco el resultado del sustraendo, que en este caso me dio 2x cuadrado, yo lo debo colocar como sustraendo, que en este caso sería 2x cuadrado. 2x cuadrado. ¿Se fijan? Entonces ahora yo ya tengo lista
mi factorización. ¿Se fijan? Yo convertí una resta en una multiplicación. Bien, ahora, si yo desarrollo esta multiplicación, me da 81. ¿Ya? Si quieren podemos ver el primer ejemplo para que vean que esto realmente se da así. Vamos a colocar otro color así para que se note. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar esto, multiplico primero con primero, 9 por 9 me da, perdón, 9 por 9 me da 81. Luego 9 por menos 2x cuadrado me da 9 por 2, 18. Me da 18x cuadrado. Luego más por más da más. 2 por 9 serían 18. Y la letra se mantiene, entonces quedaría x cuadrado. Y luego tendría más por menos menos. 2 por 2 son 4. Y x cuadrado por x cuadrado me queda x elevado a 4 porque cuando yo tengo que multiplicar dos potencias igual base, sumo los exponentes. Entonces ahora ese 18 positivo con ese 18 negativo se hace 0 y me queda como resultado 81 menos 4x elevado a 4. ¿Se fijan? Entonces aquí en verde escribimos la comprobación. Y aquí nosotros comprobamos nuestro resultado y vemos que efectivamente llegamos al mismo resultado. ¿Se fijan? Entonces llegamos exactamente al ejercicio original. Por lo tanto, significa que esta factorización está correcta. ¿Ya? Ahora, veamos la segunda y analicemos y veamos, ¿cierto? Si es que se ve alguna diferencia. Bueno, la segunda es un poco más fácil, ¿ya? Pero tenemos que analizarla de igual manera. Entonces, paso 1. Sacamos la raíz del minuendo y sacamos la raíz del sustraendo, ¿ya? Raíz del minuendo. Escribimos raíz cuadrada de x cuadrado. Me pregunto, ¿qué número al cuadrado me da x cuadrado? X, ¿cierto? Ahí ya no hay mucho que analizar. Y luego sacamos la raíz cuadrada del sustraendo, que en este caso me va a quedar raíz cuadrada de 121. Y eso me da el número 11. Entonces, vamos a escribir a continuación, ahora sí para que se escriba, ahí sí, dos paréntesis, en uno vamos a colocar el signo más, en el otro vamos a colocar el signo menos, y vamos a escribir los resultados de las raíces. Entonces, el resultado de la raíz del minuendo me da x, el resultado de la raíz del sustraendo da 11. Y obtenemos, ¿cierto?, nuestra factorización utilizando diferencias de cuadrados. Bien, y obviamente la comprobación, ¿cierto?, tendremos que hacerla multiplicando término a término y nos da como resultado, obviamente, x cuadrado menos 121, ¿ya? Esta es como la factorización más sencilla, ¿ya? Tenemos que considerar, ¿cierto?, que hay varios tipos de factorizaciones, todo va a depender del ejercicio, pero un paso importante que deben hacer es saber identificar qué hacer, ¿ya? En cada factorización los pasos son distintos, ya quizá eso puede ser la mayor dificultad de cada uno, para cada uno de ustedes, ¿ya? Pero sabiendo identificar qué tipo de factorización es, para nosotros se nos va a hacer mucho más sencillo poder resolverla. Bien, bueno, no sé, al final vemos las dudas para ir avanzando y así las vamos aclarando paso a paso. ¿Ya? Ahora, entonces, para recapitular, para factorizar esto son tres pasos esenciales. Lo primero, calcular la raíz cuadrada del minuendo, que es el número que está. Espera, vamos a colocar el puntero para que se. Ahí sí. Ya, entonces, lo primero es calcular la raíz del número que está a la izquierda del menos, ya, que en este caso se llama minuendo. Luego calcular la raíz del sustraendo, que es el número que está después del menos. Y luego de que tenemos calculado ambos valores, los escribimos dentro de un paréntesis, en el mismo orden. Minuendo, sustraendo. Minuendo, sustraendo. Bien. Y un paréntesis va a ir con más y un paréntesis va a ir con menos. Y eso es todo. Bien. Ok. Pasemos con la segunda factorización. Segunda factorización. Factorización de trinomio cuadrado perfecto. En otras palabras, el resultado va a ser un cuadrado de binomio.
¿ya? Van a ser dos binomios con el mismo término, ¿ok? Ahora, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio es ordenar el trinomio, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con ordenar el trinomio? Es que nosotros vamos a seleccionar una variable y la vamos a ordenar de manera descendente. O sea, vamos a tomar la variable con el exponente más grande y después vamos a escribir el otro término que tenga la misma variable con un exponente más pequeño y obviamente hasta que el exponente no esté, ¿ya? O dependiendo de cómo se dé el ejercicio. ¿Ya? Entonces tenemos que ir ordenando siempre el trinomio de menor a mayor o de mayor a menor, considerando obviamente los exponentes de las variables. Luego tenemos que extraer la raíz cuadrada del primer término y del tercer término, ya por eso es importante ordenarlo antes, y hallar la raíz cuadrada es igual al paso anterior, ya a la factorización anterior. Luego, las raíces que nosotros obtenemos en el paso 2, tenemos que multiplicarlas por 2. Bien, y lo debemos comparar con el segundo término del trinomio, ¿ya? Entonces, calculamos la raíz del primero, calculamos la raíz del tercero, multiplicamos los resultados y calculamos el doble, o sea, lo multiplicamos por 2. Y luego tenemos que compararlo con el segundo término del trinomio. Y si es igual, se trata de un cuadrado perfecto, ¿ya? Y se factoriza. Si es que no es igual, significa que no es un cuadrado perfecto y debemos usar otra factorización, ¿ya? Por eso el tema del tercer y cuarto paso es como para ir probando de antemano si es que se puede o no factorizar, ¿ya? Porque puede darse el caso de que se da la raíz, pero en realidad no cuadra con el término central. Entonces ahí tenemos problemas. Entonces estos dos pasos de acá, ¿cierto? Nos ayudan a poder despejar esa duda y luego de realizar la factorización. ¿Ya? Y el último paso está básicamente en la factorización como tal. Ahora, ¿qué se hace en la factorización? Se escribe dentro de un paréntesis la raíz cuadrada del primero y del tercer término que fueron halladas en el paso 2 y se separa por el signo que tiene el segundo término, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que tener el trinomio, ver el signo del segundo término y obviamente el paréntesis queda elevado al cuadrado. ¿Cuál paréntesis? El paréntesis que escribimos al comienzo, ¿ya? A diferencia de la factorización anterior, acá utilizamos solamente un paréntesis al cuadrado, ¿ya? Por eso recuerden que su resultado debe ser un cuadrado de binomio. Bien, veamos dos ejemplos para ver cómo se utiliza y qué resultado nos da. Bien, ya, tenemos dos ejemplos. Vamos a escribir, vamos a colocar nuestro lápiz. Ahí sí. Lo primero, tenemos que ordenar esto. Ya, ¿cómo se ve si el trinomio está ordenado o no está ordenado? Y como les dije, tenemos que ver una letra, una variable. Por ejemplo, yo puedo ver la X o puedo ver la Y. Ya de las dos maneras puede ser ordenado. En este caso, por ejemplo, voy a ver la X, veo X cuadrado, o sea, X elevado a 2, X elevado a 1 y no hay X. ¿Se fijan? Entonces aquí vemos que la X está de la más grande a la más pequeña. Ahora, si yo veo la Y, yo veo Y elevado a 2, Y elevado a 1 y no hay Y. Por lo tanto, aquí también vemos un orden ascendente con respecto al exponente del Y, ¿ya? Entonces, vemos que acá el trinomio está ordenado, ¿ya? Si yo hubiera tenido, por ejemplo, que ese menos 6x y estuviera a la derecha o estuviera a la izquierda, ahí ya estuviera desordenado, ¿bien? Entonces, en este caso, como ya está ordenado, lo dejamos tal cual. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve esto? Al tener ordenado, podemos decir que el 9x cuadrado va a ser mi primer término y el y cuadrado va a ser mi tercer término, ¿ya? Entonces, ya voy a saber a quién calcular su raíz cuadrada. Entonces, calculamos la raíz cuadrada. Vamos a calcular entonces la raíz cuadrada de 9x cuadrado, que me va a dar raíz de 9, 3, raíz de x cuadrado, x. Luego, calculo la raíz cuadrada de y cuadrado y me va a dar y. ¿Ya? Entonces, calculé la raíz del primero y el tercer término. Ahora, ¿qué decía a continuación?
yo decía mi otro paso, que yo debo calcular el doble de el producto de la primera raíz por la segunda raíz. ¿Se fijan? Voy a tener que calcular. Entonces, para que vean de dónde salió. Entonces, calculo el doble y uso la raíz que obtuve en el primer paso, ¿cierto? Del primer término y la raíz del segundo término, ¿ya? Entonces, luego de que ya tengo, ¿cierto? Esos dos valores, hago la multiplicación y me queda, multiplico el número 2 por 3, 6. X por Y, XY. Y comparo. 6xy es igual a 6xy, sí, ¿cierto? En este caso el signo se ocupa después, ¿ya? Acá nosotros tenemos que comparar. Entonces, como es igual, significa que esto sí es un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces, al sí ser un trinomio cuadrado perfecto, yo lo puedo factorizar. ¿Y cómo se factorizaba? Entonces ahora yo sí puedo hacer la factorización, que era colocar un paréntesis al cuadrado, y escribo el resultado de mi primera raíz, que en este caso fue 3x. El resultado de la raíz del tercer término, que en este caso fue y. Y el signo que va al medio es el signo de mi segundo término. Y como mi segundo término es negativo, el signo es negativo. Entonces acá ya tenemos en nuestro resultado del que es un cuadrado de binomio. Ahora, si nosotros queremos comprobar esto, tenemos que aplicar la fórmula, ¿cierto? Que habíamos visto en la quincena anterior. ¿Y qué es la fórmula? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, fíjense bien, el primero al cuadrado, vamos a colocar acá el puntero para que vean. Primero al cuadrado, 3 al cuadrado es 9x cuadrado, que es el que está acá. Menos, ¿cierto? 2 veces el primero por el segundo. O sea, primero por segundo sería 3xy, por 2 sería 6xy, que es el valor que está acá. Y el segundo al cuadrado, que sería y al cuadrado. Y vemos que efectivamente este es el resultado de un cuadrado de binomio que nosotros lo transformamos y lo dejamos como cuadrado de binomio nuevamente. Entonces, se fijan, aquí lo que hacemos acá, ¿cierto? Es el paso contrario, ¿cierto? Es como irnos de vuelta, ¿ya? Entonces, de esta manera yo voy a poder calcular un cuadrado de binomio, ¿ya? O factorizamos este trinomio para llegar a un cuadrado de binomio, ¿ya? De esta manera un poco más sencilla, ¿bien? Ahora, vamos ahora a verlo de otra manera, pero ahora con puros signos positivos, ¿ya? Y vamos a calcular este cuadrado de binomio y ya lo vamos a hacer un poco más breve para que vean cómo es el desarrollo. Ahora, el tema de la letra aquí da igual, ¿ya? Acá lo importante es saber eh, si es que está ordenado o no para poder realizar el cálculo de las raíces, ¿ya? Entonces tenemos p cuadrado, p elevado a 1, no hay p. Acá tenemos un q cuadrado, q elevado a 1, no hay q. Por lo tanto, vemos que está ordenado. Así que dejamos todo y lo creamos como un primer término, tercer término, así que se puede calcular la raíz cuadrada sin ningún problema. Entonces, calculamos la raíz cuadrada del primero, que sería la raíz cuadrada de p cuadrado, me daría p, ¿ya? Porque p por p me da p cuadrado. Y luego calculamos la raíz cuadrada de 9q cuadrado, y me daría raíz de 9 es 3, y la raíz de q cuadrado sería q. Calculamos el doble del resultado obtenido, entonces 2 por p por 3q y eso me da igual 2 por 3, 6, y p por q es pq. Analizo con el segundo término, veo que efectivamente es el mismo, ¿cierto? Y como es el mismo, significa que es un trinomio cuadrado perfecto y lo factorizo. Entonces en el paréntesis coloco el resultado del primer término, de la raíz del primer término, el signo
del segundo término, que en este caso era más, el resultado de la raíz del tercer término, que sería en este caso 3q, y todo eso va al cuadrado. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra factorización lista. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no es, o sea, el paso es como bien mecánico, ¿ya? Lo bueno de esto es que siempre se hace lo mismo, ¿ya? O sea, si estamos hablando de un trinomio cuadrado perfecto, siempre se factoriza igual. Si estamos hablando de una suma por su diferencia, siempre o sea, si una diferencia cuadrada, siempre se factoriza de esa manera, ¿ya? Si es un trinomio que no es cuadrado perfecto, lo vamos a ver ahora, también se factoriza de la misma manera, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de esto, que no va a haber una pillería, entre comillas, para no poder desarrollarlo siguiendo un patrón, ¿ya? Ahora, quizás se pueden percatar en que en algún momento quizás un ejercicio esté desordenado, ¿ya? Pero como ya les digo, se puede ordenar perfectamente considerando el tema de los signos y como norma, como reglas y como ayuda, les puedo decir que en un trinomio cuadrado perfecto, siempre el signo del tercer término va a ser siempre positivo, ¿ya? Ese signo que tenemos acá, ese más de aquí, ¿ya? O ese más de acá, siempre es positivo. O sea, si este número no es un más, es porque ya no es un cuadrado, no es un cuadrado binomio, ¿ya? Recuerden que el cuadrado binomio lo único que cambia es el signo del segundo término, que puede ser menos o puede ser más, ¿ya? Pero todos los otros términos deben ser más, ¿ya? Para que la fórmula se dé. Entonces, si es que no hay un más, es porque ya hay algo raro, ¿cierto? Y ustedes pueden solitos darse cuenta que hay algún error ahí. Bien, ahora, veamos el último ejemplo, ya que es el más largo de analizar. Ya, yo sé que hay mucha lectura acá, ya, pero lo vamos a ir leyendo término a término. Ya, les voy a hacer igual dos ejemplos. De hecho, el ejemplo es un poco más sencillo. O sea, a ver, la forma en cómo se desarrolla esto es como más fácil de cómo está como descrito, pero acá está como escrito, pero muy paso a paso. ¿Ya? Recuerden que esto igual es algo mecánico, así que igual se lo pueden aprender para que les quede más fácil su desarrollo. ¿Ya? A ver, hay otra cosa. Este método que vamos a desarrollar ahora nos sirve también para el cuadrado binomio, ¿ya? De hecho, nosotros cualquier trinomio que tenga esta forma, ya sea cuadrado de binomio o no cuadrado de binomio, nos va a servir para poder calcular, ¿ya? La única condición es que tiene que tener una letra al cuadrado, un número con una letra y una letra, o sea, y un número al final, ¿ya? Eh, en el caso de los cuadrados binomios que vimos como ejemplo, yo quise colocar una letra al final para que no se confunda con este método, pero nosotros perfectamente podemos tener un x más 2 al cuadrado y va a ser una forma similar a esta, ¿ya? Así que eso. Ya, partamos entonces con los pasos. Primero tenemos que obviamente ordenar el trinomio, ¿ya? Tiene que ver un x cuadrado o una letra al cuadrado más bx más un número con la letra y al final tiene que ir el número solito, ¿ya? Acá no importa si es más, si es menos, eso lo vamos a ir viendo durante el camino. Luego, tenemos que abrir dos paréntesis, ¿ya? Eh, en donde va a haber un binomio en cada uno de los paréntesis, ¿cierto? Pero todavía no colocamos número, todavía no colocamos signos, todavía no colocamos nada, ¿ya? Ahora, tercer paso, sacamos la raíz cuadrada del primer término, ¿ya? Sacamos siempre la raíz del primero, ¿ya? Y en este caso, el resultado de esa raíz va a ser el primer término del primer paréntesis y va a ser el primer término del segundo paréntesis, ¿ya? Por eso es un producto de binomio con término en común, ¿cierto? Aquí estamos sacando nuestro término en común, ¿ya? Que va a ser que va a estar en el primer término y en eso, o sea, en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis. Luego, el signo que separa el binomio del primer paréntesis será el segundo signo del trinomio. Entonces, signo del primer paréntesis, en este caso sería más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que mirar el signo del segundo término, ¿ya? Entonces, ese signo se copia directamente al primer paréntesis. Y luego, para escribir el signo del segundo paréntesis, tenemos que aplicar la ley de los signos. ¿A qué cosa? Al producto de los signos del segundo y el tercer término del trinomio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo digo, más por más, más. Si este es menos, por ejemplo, yo diría más por menos, menos. ¿Ya? Entonces, y eso va a determinar el signo del segundo paréntesis. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos con los signos? El signo del primer paréntesis se copia del primer término, o sea, del segundo término, y luego multiplicamos
más por más en este caso, y nos va a dar más, que sería el signo del segundo término. Entonces, de ambos paréntesis tenemos que ir calculándolo de esa manera, ¿ya? Ahora, para lo siguiente, tenemos que analizar dos situaciones. Si los signos son iguales, o sea, los signos de los paréntesis que obtuve son iguales, o si los signos son distintos, ¿ya? Entonces, por eso es como más largo esto, ¿ya? Porque hay situaciones, ahí tenemos que colocarlo en todos los casos, ¿ya? Ahora, en el caso de que los signos sean iguales, o sea, por ejemplo, tenga un más y tengo un más, o tenga un menos y tengo un menos, yo tengo que buscar dos números, ¿ya? O sea, yo debo, o sea, que es lo interesante de esto, yo tengo que encontrar dos números, ¿ya? Cuya suma sea igual al coeficiente del segundo término, que sea igual a este numerito, y su multiplicación sea igual al tercer término. O sea, que sumado sea el segundo término, el coeficiente, y que multiplicado me dé el tercero, ¿ya? Es en el caso de que sean iguales. Pero si son distintos los signos, o sea, por ejemplo, que me dé más menos o menos más, yo tengo que buscar dos números cuya diferencia, cuya resta, sea igual al coeficiente del segundo término y cuya multiplicación sea igual al tercer término. Bien, ahora, yo voy a buscar dos números, siempre, ya sea cuya suma sea igual al segundo término o cuya resta sea igual al segundo término, ¿ya? Pero sí o sí van a ser dos números, ¿bien? Ahora, el número más grande que yo encuentre, debo colocarlo en el primer paréntesis, ¿ya? Y el menor de los números será el segundo término del segundo paréntesis, ¿ya? Sí o sí debe ser de esta forma, ¿ya? El más grande en el primer paréntesis y el más pequeño en el segundo paréntesis, ¿bien? Ahora, si en el caso de que este número C de acá sea un número muy grande, ¿ya? Y no sepa qué número multiplicado por qué número me va a dar este número muy grande, yo puedo descomponer en sus factores primos para facilitar la búsqueda requerida de los pasos anteriores. O sea, puedo hacer cierto mi cruz y puedo ir dividiendo para encontrar una factorización prima para poder encontrar su multiplicación de manera más corta, más sencilla. ¿Bien? Pero eso lo puedo hacer dependiendo de cómo sea este número. ¿Bien? Ahora, lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? Para que y vamos analizando cada uno de estos pasos. ¿Bien? Y se los voy a ir explicando para que, ojalá es cierto, se pueda comprender de la mejor forma. Bien, ahora, tenemos dos ejemplos, ¿ya? Si se fijan acá, ya tenemos problemas con los cuadrabinomios, ¿cierto? Vemos aquí que hay un más y un menos. Entonces, automáticamente aquí yo digo, esto no es un cuadrabinomio, ¿ya? Acá igual yo tengo algo raro porque yo no sé qué número al cuadrado de 35. O sea, no puedo calcular la raíz cuadrada de 35, entonces tampoco es un cuadrado binomio. Entonces, ya a la vez de estos problemas, ¿cierto? Como por ejemplo en el primer ejemplo o en el segundo, vemos que ya no se puede hacer la manera en que yo estaba acostumbrado a hacerlo como en el paso anterior. Entonces aquí yo tengo que ocupar este método que es bastante interesante de resolver. Ya, lo primero, el orden. Si se fijan, está la letra al cuadrado, el número con la letra y está la letra al final. Por lo tanto, vemos que sí se puede factorizar y sí está ordenado. Entonces, ¿cuál era el primer caso? El primer paso era hallar la raíz cuadrada del primer término. Entonces, raíz cuadrada de x cuadrado va a ser igual a x. Bien. Segundo paso era colocar dos paréntesis, ¿cierto? Pero en este caso yo no sé qué signo va a haber y qué término van a haber. Ya solamente son dos paréntesis. Lo importante es que acá hay una multiplicación. ¿Ya? Ahora, el resultado de la raíz del primer término va a ir en el primer paréntesis y va a ir en el segundo paréntesis. ¿Ven? Entonces, yo copio, ¿cierto? Vamos a ir colocando. Copio, ¿cierto? En cada uno de mis primeros términos. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? El signo del segundo término se copia en el primer paréntesis. Bien. Y ahora yo digo más por menos y multiplico. Así como si se multiplican los signos. Más por menos, menos. Y en este caso obviamente me quedó como bien similar, pero es porque se hace una multiplicación en realidad. ¿Ya? Más por menos, menos. Ahora, y ahora tenemos que ver la situación. Analizamos. Me quedaron dos números con paréntesis distintos, ¿cierto? Uno con más y otro con menos.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar dos números. Dos números, vamos a colocarlo acá. Dos números. Estos números son iguales. ¿Ya? Como los signos son distintos, tengo que dos números restados me tiene que dar 8, ¿cierto? Eso debo buscar. Y debo buscar además dos números, ¿cierto? Que multiplicado, voy a colocar una X para que se note que es una multiplicación porque el puntito a veces no se ve, multiplicado me tiene que dar 20, ¿ya? Entonces, tengo que buscar dos números que restaban de 8 multiplicado de 20, ¿ya? A ver, buscar dos números que restaban de 8 es fácil porque yo puedo decir 9 menos 1, 10 menos 2, 11 menos 3, y la verdad es que va a tener un sinfín de números, ¿ya? Pero acá la regla o la sugerencia es comenzar con la multiplicación, ¿ya? Porque recordemos que dos números que multiplicados de 20, o sea, no vamos a tener tantos casos, o sea, vamos a tener 3, 4, 6 casos máximo, y ya de ahí nosotros tenemos que ir viendo cuál de ellos cumple la situación de la resta. Bien, entonces, yo tengo que ver qué pares de números me va a dar 20 si los multiplico, y tengo que ver dos números que multiplicaba de 20. Puede ser 20 por 1, puede ser 10 por 2, puede ser 5 por 4, y creo que ninguno más. Claro, esos tres tengo, ¿cierto? Entonces, tengo tres posibilidades. Y de las tres posibilidades, tengo que ver cuál cuadra que restado de 8. Entonces yo digo, 20 menos 1 sería 19, entonces no me sirve. 10 menos 2 me va a dar 8, entonces así me serviría. Y para descartar, yo digo 5 menos 1, o sea, 5 menos 4 me da 1, entonces ese tampoco me sirve. Entonces, yo estoy viendo aquí que el 10 con el 2 son los números. O sea, si yo tengo 10 menos 2, me va a dar 8. Y si yo tengo 10 por 2, me va a dar 20. ¿Cierto? Y los otros dos números los descarto. O sea, ese no me sirve y ese no me sirve. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Siempre va a haber un número, ¿cierto? El que va a servir. Entonces, yo aquí simplemente después borro todo lo que no me sirvió. Ya, para dejar más limpiecito. Y voy a obtener estos dos números. Ahora, tengo el ejercicio casi listo. Ahora simplemente debo escribir estos dos números, el 10 y el 2, escribirlos en mis paréntesis. Y tenemos que además conservar, ¿cierto? Recordemos ese paso en donde decía el orden. El mayor de los números hallados, que en este caso es el 10, debe ir sí o sí en este paréntesis, en el primero. Y el más pequeñito va a ir en el segundo. ¿Ya? En el caso de que sean iguales, obviamente los colocamos donde sea. ¿Ya? Pero en este caso, como uno era mayor que el otro, vamos a escribir el primero en el primer paréntesis, el mayor en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis, y tenemos lista, ¿cierto?, nuestra factorización. Y ahora simplemente tenemos que, si queremos, podemos comprobar y ir multiplicando término a término, nos vamos a dar cuenta que obtenemos, ¿cierto?, el resultado original. Bien, ahora veamos un segundo ejemplo para ver cómo lo vamos haciendo un poquito más rápido. Ya, primero, tenemos la raíz cuadrada de z cuadrado, ¿cierto? Porque ya vemos que está ordenado, ¿cierto? Z cuadrado, z elevado a 1, no hay z. Entonces vemos que está ordenadito. Entonces, raíz cuadrada de z cuadrado, en este caso va a ser z. Entonces, en un paréntesis, vamos a colocar el resultado del primer término y el resultado del segundo término. Luego, veo los signos. El primer signo, o sea, bueno, el signo del segundo término, que en este caso es más, lo copio y luego multiplico más por más, me va a dar más. Entonces, en este caso, bueno, igual me dio como resultado que sean iguales. Bien, luego que tengo los signos y sé ver que son iguales, ¿cierto? A diferencia del anterior, fíjese que antes me dieron signos distintos, ahora me dieron signos iguales. Entonces ahora yo tengo que buscar dos números
cuya suma sea 12, y cuyo producto, ¿cierto? Los dos números multiplicados me vaya a dar 35. ¿Ya? Entonces, yo tengo que buscar acá todas las posibilidades. Y a veces, ojo, que el 35 por 1 a veces es una posibilidad que uno de repente se la salta y no se da cuenta de que en realidad puede servir. ¿Ya? 35 por 1 es un término. Después, por 2 no se puede, por 3 tampoco, por 4 no, por 5 sí. Que sería 7 por 5. Luego saltamos al 6, no, al 7 sería ese mismo y después 35 1. Ya. Entonces tenemos dos opciones. O un 35 por 1 o un 7 por 5. Entonces sumamos. Si yo lo sumo, me daría 36 en el caso de que sea una suma, ¿cierto? Y 7 más 5 me daría 12. ¿Se fijan? Este me sirvió y ese no, ¿cierto? Porque acá la suma me da 12. Entonces yo puedo decir 7 más 5, 12. Y 7 por 5, 35. ¿Se fijan? Entonces los numeritos tienen que cuadrar. ¿Ya? Ahora, que sea resta o que sea suma va a ser dependiendo de los signos que yo encuentre en los paréntesis. ¿Ya? Signos distintos resta, signos iguales suma. Entonces ahora que yo encontré los números, que era el 7 y el 5, copio el más grande en el primer paréntesis, que es 7, y copio el más chiquitito en el segundo paréntesis, que es el 5. Y tengo lista, ¿cierto?, mi factorización. Entonces, en otras palabras, 7z más 7 por z más 5 es igual a z cuadrado más z más 12z más 35, ya que es como volver del desarrollo. ¿Bien? Y eso es como la presentación, obviamente, que les tenía preparada yo hoy día. ¿Ya? Estas son las últimas tres factorizaciones que nos faltaba por revisar. Es necesario, ¿cierto?, verlas porque son importantes. No puede dar la situación en que nosotros tengamos un ejercicio en donde los números sean iguales, los que estoy buscando, y me van a dar dos paréntesis iguales, que eso significa que es cuadrado binomio. Se puede usar, ¿ya? O sea, yo no digo que no puede ser usado en este caso el cuadrado binomio para poder desarrollarlo, ¿ya? Este método es más general, ¿ya? Y por ahora solamente vimos cuando comienza la letra al cuadrado al tiro, ¿ya? Hay otra factorización que es cuando hay un número y una letra al cuadrado, ¿ya? Pero está bien dentro, esa es más compleja, pero si llegáramos a tener tiempo, la podremos revisar ya unas quincenas posteriores, ¿bien? Pero esto es como lo esencial, ¿cierto?, que ustedes deben manejar con respecto, ¿cierto?, a esta factorización, ¿bien? Entonces, vamos a mantener las anotaciones, ¿cierto? Y vamos a revisar rápidamente cuáles son los ejercicios, ¿cierto?, que van a desarrollar en esta parte, ¿ya? Que están en la página 92 y 97. Ya, yo les había comentado que en este caso nosotros vamos a tener ejercicios en la página 92, que es esta de acá, solamente en el ítem 3, ¿ya? Que es lo que figura acá. Y de ese ítem 3 van a ser los ejercicios B, D, E e I. O sea, van a ser, vamos a recortar acá para hacerlo más, para que se note mejor. Van a ser el B, el D, um, el E y el I. Bien, solamente esos 4 ejercicios, ¿ya? Los otros 5 ejercicios no se hacen, ¿ya? Solamente esos 4. Y ahí es donde tienen que aplicar la primera definición que vimos en el PowerPoint. Bien, ahora, luego, en la página 97, van a desarrollar del ítem 5, de acá, ¿cierto? El ítem que está acá arriba, van a desarrollar lo siguiente. Y acá se van a percatar de que van a tener ejercicios mezcladitos, ¿ya? Y si se fijan, acá van a desarrollar la A, que es un cuadrado binomio, por ayudarlo un poquito,
trinomio cuadrado perfecto, que es el segundo método, van a ser la B, que también es el segundo método. A ver, si ustedes tienen letra, automáticamente saben que es el segundo método. Pero cuando tienen número al final, ahí puede ser segundo, tercero, ahí tienen que ir viendo ustedes cómo hacerlo, ¿ya? La C, que al haber un menos al lado del 28, automáticamente es el último método, ¿ya? Van a ser la E, ¿ya? Que también tiene un menos al final, entonces tienen que hacerlo por el otro método, por el método final, que vimos al final. Van a ser la F, que acá si ustedes se fijan está desordenado, ¿ya? Acá hay que ordenar, ¿cierto? El 9W cuadrado primero, después el 6W y al final el 1. Simplemente ustedes invierten estos términos para verlo un poquito más ordenadito. Y por último van a ser el Y, o sea, perdón, el I latina, ¿ya? Que es este con K. Y en este caso también ya va a estar ordenadito, pero si se fijan el 140 no tiene un cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces aquí hay que hacerlo por el último método, ¿ya? Así que eh, yo les recomiendo, bueno, el B hacerlo por cuadrado binomio y los otros 5 ejercicios háganlo por el tercer método, ¿ya? Les va a ser mucho más cómodo para poder hacer estos ejercicios, ¿bien? Entonces, en toda esta semana van a hacer estos 10 ejercicios, ¿ya? 6 ejercicios de este ítem, los otros 4 del otro ítem, porque yo ya creo que ya deberían haber terminado los ejercicios de la página 88, que eran estos de acá, que será el compromiso, ¿cierto? Para la semana que pasó, ¿ya? Hacer solamente los ítems de acá y esta semana hacer los ejercicios que estaban dados para este tipo de factorización. ¿Ya? Yo sé que algunos ya me enviaron su quincena desarrollada, muchas gracias por eso. Eh, mis felicitaciones. Y el resto, ¿cierto? Ya esta semana la idea es encontrar estas factorizaciones por eh, producto notable y así desarrollar lo que quede pendiente y obviamente enviármelas a mi correo electrónico.